nos parece violatorio de la Constitución, nos parece absurdo que el día que estamos celebrando la Constitución decidan excluir a la ministra presidenta de la Suprema Corte. Pero en segundo lugar, nos parece una enorme torpeza desde el punto de vista político, porque ante la amenaza extranjera que ha presentado Donald Trump, por un lado, el gobierno hace llamados a la unidad nacional, se pide que todas y todos cerremos filas, pero eso es solo en el dicho, porque en los hechos lo que hacen es dividir, lo que hacen es excluir, lo que hacen es seguir con esta política de la polarización y de la división. Nos parece insensible y torpe desde el punto de vista político que en momentos tan graves para la República, donde lo que se requiere es unidad nacional frente a una amenaza extranjera, pues lo que hagan es polarizar, dividir. Eso sí, invitaron a las ministras afines a la 4T en un acto, digamos, descarado. Les hago un comentario de lo de Norma Piña y Querétaro. Empezamos por ahí y después lo que ustedes dispongan. Bueno, nos parece gravísimo, increíble, que en la celebración de la Constitución no se haya invitado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no por la persona, sino porque están celebrando la Constitución que establece la división de poderes y excluyen a un poder de la República. Segundo, se fueron a reunir a Querétaro al Teatro de la República. ¿Qué es lo contrario a una república? Una monarquía. ¿Y qué caracteriza a la república? Pues justamente la división de poderes, es decir, que no se concentre el poder en una sola persona, que haya ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, nos parece violatorio de la Constitución, nos parece absurdo que el día que estamos celebrando la Constitución decidan excluir a la ministra presidenta de la Suprema Corte. Pero en segundo lugar, nos parece una enorme torpeza desde el punto de vista político, porque ante la amenaza extranjera que ha presentado Donald Trump, por un lado, el gobierno hace llamados a la unidad nacional, se pide que todas y todos cerremos filas, pero eso es solo en el dicho, porque en los hechos lo que hacen es dividir, lo que hacen es excluir, lo que hacen es seguir con esta política de la polarización y de la división. Entonces, en resumen, el excluir al Poder Judicial de la celebración nos parece un absurdo total, siendo el día de la Constitución, siendo en el Teatro de la República, pero sobre todo nos parece insensible y torpe desde el punto de vista político que en momentos tan graves para la República, donde lo que se requiere es unidad nacional frente a una amenaza extranjera, pues lo que hagan es polarizar, dividir. Eso sí, invitaron a las ministras afines a la 4T en un acto, digamos, descarado de polarización política y de división. ¿Sería un golpe definitivo a la democracia esto? Es una torpeza desde el punto de vista político, porque México está enfrentando su mayor reto en términos internacionales en décadas. Entonces, no es compatible que por un lado llamen a la unidad nacional y digan que todos debemos enfrentar el reto juntos, y por el otro lado, en un acto republicano, excluyan al Poder Judicial, excluyan a la ministra Piña, solamente inviten a las ministras afines al régimen. Es torpe, es absurdo y me parece que deja al gobierno sin autoridad moral para estar haciendo después llamados a la unidad. Pero incluso lo que dijo ayer Claudia Sheinbaum, que porque no respeta el poder legislativo, son poderes autónomos, o sea, se tienen que poner de rodillas para que estén bien ellos. Lo que distingue a una república por definición es la división de poderes y no tiene por qué un poder subordinarse a otro. La normalidad en una república es que los poderes no se subordinen entre sí. De hecho, el Poder Judicial tiene facultades para en algunas materias revisar las actuaciones del legislativo. Debe servir de contrapeso, no de comparsa. Entonces, nos parece una decisión muy desafortunada y nosotros le haríamos un llamado al gobierno a rectificar, porque lo único que sucedió fue que se pospusieron los aranceles. Créanme, van a ser 4 años de temporada de huracanes. Va a ser muy complicada la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y no veo cómo el gobierno va a estar haciendo llamados a la unidad nacional si en los hechos, en los actos, lo que hace es dividir, polarizar, empezando por otro poder de la República. Pues ahora imagínense qué puede esperar la oposición. ¿Cuál es la posición de la bancada, Ricardo, frente
a esta iniciativa relacionada con la cobranza delegada que se va a revisar esta tarde? Sí, es un tema muy preocupante. Vamos a fijar nuestra posición en la comisión hoy mismo, como bien señalas, Mayolo. Es un tema que estamos ahora mismo estudiando con lupa y que vamos a discutir en nuestra reunión previa. Lo que les puedo adelantar es que lo vemos con enorme preocupación, porque primero nos parece que están queriendo dar un albazo, no nos parece correcto que quieran sacar una cosa tan delicada a esta velocidad, pero segundo, podría ser violatorio tanto de la Constitución como de la Ley Federal del Trabajo. Primero me refiero a la Constitución, puede violar el espíritu de la Constitución, porque la Constitución dice claramente que el salario mínimo es inembargable. Y la Ley Federal del Trabajo lo dice con mayor claridad porque ya no se refiere al mínimo, se refiere al salario en general. Y lo dice clarísimo la Ley Federal del Trabajo. No se puede embargar el salario de los trabajadores, salvo cuando se trata del pago de la pensión alimenticia. ¿Qué plantea esta reforma? Plantea una cosa delicadísima. Plantea que si un trabajador pide un crédito, el patrón le puede descontar en automático, pero lo más grave, que una vez firmado el documento, el acuerdo es irrevocable. Eso nos parece que podría ser violatorio tanto de la Constitución como de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, la estamos estudiando con lupa. En un rato más, si nos lo permiten, fijaremos ya el sentido de nuestro voto y, por supuesto, lo expresaremos en la comisión. ¿Es previsible que irían en contra? El sentido específico se los doy en un ratito más, sé que esa es la nota, pero se los doy un rato porque lo quiero procesar primero con el grupo. Lo que les puedo ahorita declarar es que nos parece verdaderamente preocupante, que lo estamos estudiando con lupa y que podría ser violatorio tanto de la Constitución como de la Ley Federal del Trabajo, y particularmente tenemos el ojo puesto en esta disposición que establece que es irrevocable, porque entonces ahora resulta que los patrones, el gobierno, pues le van a hacer el trabajo a los bancos, al sistema financiero. Fíjense, el 75% de los trabajadores en México vive al día. Esto podría provocar un sobreendeudamiento de los trabajadores mexicanos y llevar a la catástrofe económica de las familias mexicanas. Entonces, el sentido específico del voto en un ratito más se los declaro con muchísimo gusto, pero definitivamente es un tema preocupante que estamos revisando con lupa. Y una pregunta que nosotros ponemos sobre la mesa es si la presidenta de la República está enterada de esto, porque esta es una minuta que en su momento se votó en la Cámara de Diputados y el expresidente se pronunció abiertamente en contra. Entonces nosotros queremos entender en qué momento el régimen cambió de opinión, o será que esa es en parte la razón por la que lo quieren sacar como un albazo, rápido. Nos parece preocupante y sería importante saber si la presidenta de la República está enterada de esta ley que lo que pretende es literalmente pues embargar el salario de los trabajadores. Se dijo y nosotros lo suscribimos, el salario de los trabajadores es algo sagrado y por eso creemos que esta es una iniciativa delicadísima y muy preocupante. Y sobre el asunto del paquete de las leyes secundarias en cuestión energética, ¿ya la revisaron? Miren, es un documento amplísimo, son 900 páginas, implica no solo reformas legales, sino la creación de nuevas leyes, lo estamos estudiando. Hay ya desde ahora 2 puntos que nos parecen francamente preocupantes. El primero es que insisten en esta necedad de estatismo, de que los privados no puedan generar más del 43% de la electricidad. Es verdaderamente una tontería, porque si ustedes revisan la encuesta que se hizo a través de la Asociación Nacional de Parques Industriales, hoy el problema número uno, inclusive por encima de la seguridad, para que pueda crecer la industria en México, es la falta de electricidad. Entonces, ¿en qué cabeza cabe limitar la generación de electricidad cuando además el gobierno ya tiene el monopolio de la transmisión de la electricidad que se da en alta tensión? Tienen también el monopolio de la distribución y tienen el monopolio de la venta de la electricidad. ¿Qué necesidad de limitar a los privados en materia de generación? Nos parece que es un balazo en el pie y que claramente limita el crecimiento económico de México. Ese es un primer foco rojo. Y el segundo foco rojo es que no quieren que Pemex compita.
Y eso nos parece verdaderamente preocupante porque sabemos que Pemex históricamente, y no es de este sexenio, es un problema histórico, tiene problemas graves de ineficiencias y de corrupción. Y cuando no hay competencia, pues las ineficiencias se esconden en los monopolios. Lo vamos a estudiar a fondo y estaremos fijando posiciones. Es un documento amplísimo, pero desde ahora les puedo señalar que vemos esos dos focos rojos. Senador, nada más para conocer tu opinión respecto a se detectaron aeronaves y portaaviones de Estados Unidos en territorio. Dicen las autoridades mexicanas que fueron fuera del territorio mexicano. Sin embargo, ya hay varias voces que preguntan si esto forma parte de los acuerdos de Donald Trump con la presidenta Claudia Sheinbaum. A ver, parece que es verdad que fueron en aguas internacionales, pero esto no le resta gravedad, porque el avión que estuvo sobrevolando el Golfo de Cortés, inclusive la costa de Sinaloa, sabemos que es un avión que utiliza el ejército de los Estados Unidos para espionaje. Eso es un dato público que conocemos, es decir, es un avión que tiene capacidades tecnológicas importantísimas para recoger información y no necesita sobrevolar el territorio nacional para recoger información sobre México. Es clarísimo que ellos ya están obteniendo información, tanto cartográfica como de comunicaciones. Es la tecnología más avanzada del mundo en términos de espionaje. Entonces, a esto dos reflexiones. La primera, insistir en la necesidad de que nos pongamos de acuerdo. Así como tenemos un tratado de libre comercio con América del Norte, con Estados Unidos y con Canadá, para establecer reglas en materia comercial, necesitamos un tratado en materia de seguridad. Cuando una relación tiene a una parte que es más poderosa que la otra, a la parte menos poderosa le conviene que las reglas sean claras, justamente para que no haya abusos. Entonces, este es un ejemplo más que demuestra la urgente necesidad de que existan acuerdos que sean transparentes, que estén firmados. Y la segunda, pues es un llamado al gobierno federal a transparentar los acuerdos que tiene con el gobierno estadounidense. El gobierno debe decir abiertamente si fue o no fue informado de que este avión estaría recogiendo información en territorio mexicano. No nos interesa que nos contesten lo que ya sabemos. Ya sabemos que estaba sobrevolando aguas internacionales, pero también sabemos que desde esa distancia ese avión sí tiene la capacidad para recoger información sobre México. Entonces, el gobierno nos debe informar si esto lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos a espaldas del gobierno mexicano o si existe un acuerdo, pues ese acuerdo se tiene que transparentar. Senador, sobre el número de elementos de la Guardia Nacional en la frontera. En el 2019 el gobierno desplegó 17,000 agentes en el norte y 8,000 en la frontera sur, 25,000. Estos 10,000 se suman a los que ya había. ¿Tienen ustedes, los senadores del Senado, tienen la certeza de cuántos elementos de la Guardia Nacional hay en este momento sumados a los 10,000 que se desplegaron? Hay quien incluso refiere que llegó a haber 30,000 elementos durante el sexenio del expresidente López Obrador. Nosotros haríamos un llamado a que el gobierno transparente si estos 10,000 elementos que van a la frontera norte son adicionales a los que están desplegados en la frontera sur y que se transparente el número total de elementos, porque lo que sería gravísimo es que se estuviera desprotegiendo la seguridad en territorio nacional para cumplir con un acuerdo que claramente no es una decisión soberana de México, sino algo que de manera chantajista fue impuesto por el presidente de Estados Unidos a base de una amenaza terrible de imponer 25% de aranceles en territorio nacional. ¿Deberían comparecer los titulares de Relaciones Exteriores y de Gobernación al menos? Definitivamente sería conveniente que los titulares de las áreas correspondientes rindieran cuentas al Poder Legislativo. Sería muy saludable que comparecieran ante este Senado de la República, ante la Cámara de Diputados, y que la opinión pública pueda conocer de manera puntual en qué consisten los acuerdos con Estados Unidos. Si los 10,000 elementos que están en la frontera norte son adicionales o no a los que están en la frontera sur. ¿Qué acuerdos tuvieron respecto de los aviones espía
que han estado sobrevolando ciertamente aguas internacionales, pero muy cerca del territorio mexicano. Esa es información que tenemos derecho a conocer las mexicanas y los mexicanos, y qué mejor para transparentarlo que el propio Senado de la República. Senador, ¿cómo va a ir con la votación de las listas de la circulación de esperanza en la elección del Poder Judicial? Bueno, ese es un gran tema. Es probable que se vote hoy mismo, y si no, se va a votar mañana, porque como saben, ahora mismo se está discutiendo en la Cámara de Diputados, se integraron las listas y en cuanto ellos terminen lo van a enviar aquí. Si llega a tiempo, va a ser parte de la discusión en el Pleno. Esto confirma lo que dijimos nosotros desde el día 1 respecto de la reforma al Poder Judicial. La reforma se diseñó con un propósito único, y es que Morena tenga el control total y absoluto del Poder Judicial. Si ustedes revisan lo que denunciamos desde el principio, todo se ha venido cumpliendo. Dijimos que integrarían un comité de evaluación a modo, y lo hicieron. Ustedes han dado cuenta en sus medios informativos cómo todas y todos los integrantes del comité de evaluación del Poder Legislativo son afines, cercanos a los perfiles políticos de Morena. Es decir, Morena controla el comité de evaluación. Lo que ese comité de evaluación ha hecho, y vamos a dar la numeralia al rato, es básicamente excluir a los que no son cercanos a Morena, a los que no son confiables, a los que no son incondicionales, y dejar a aquellos que son afines al régimen. Les pongo un ejemplo. El Comité del Poder Legislativo. ¿Cuántas personas se inscribieron? 500 personas. ¿Cuántas personas al final seleccionó el comité? 39. Lo cual además es violatorio de la ley, porque la ley dice con toda claridad que tenían que meter a la tómbola a 90. De hecho, Reforma dio cuenta de esto en una infografía muy bien hecha. De los 500 se quedan solamente con 39. En el caso del Poder Legislativo lo mismo. Tenían que haber elegido a 90 y solamente eligieron a 60. Esto para ministros de la Corte. ¿Por qué? Porque se están asegurando de que los que aparezcan en las listas, como lo denunciamos desde el día 1, sean incondicionales, afines, 100% de Morena. Es el fin de la división de poderes como la conocíamos. Es el fin en buena medida de la república, como es la definición de una república, que implica división de poderes. Entonces, esta es la consumación del atraco, y lo que sigue ya no es otra cosa más que enviar al INE los que ya ellos escogieron para tomarle el pelo a los ciudadanos. Entonces va a salir la gente a votar creyendo que están eligiendo jueces, magistradas, ministros, cuando en realidad estos comités de selección Morena ya hicieron el trabajo. Y déjenme subrayar esto, no solamente la reforma judicial en sí misma es un atraco y un atropello, sino que en la implementación fueron más allá. Ni siquiera están metiendo a la tómbola el número de candidatas y candidatos que la ley les obliga. Desde ahí están haciendo el recorte. Ya no importa quién salga sorteado, ya no importa quién venga en las listas, es gente 100% afín al régimen y 100% afín a Morena. Un atraco absoluto. Bueno, nos vemos al ratito. Yo por mi cuenta, lo del Infonavit. ¿Cómo ve la situación del Infonavit? Ya sabemos que no entra ahorita, pero MC en diputados apoyó a Morena. ¿Usted cree que en el Senado pasará lo mismo o es otro tipo de visión la que tienen los senadores de MC con el PAN y con los demás grupos? Esa estamos previendo que en el Pleno se vaya hasta la próxima semana, pero sí es probable que esta semana acaban de convocar ya a la comisión. Es probable que esta semana lo estemos votando en comisiones. Nuestra posición es clara y absolutamente en contra, porque el artículo más venenoso, más dañino, lo dejaron intocado. Efectivamente, corrigieron algunas de las cosas que nosotros habíamos denunciado. Recordarán que nosotros denunciamos que en los órganos tripartita el gobierno había tomado el control. Eso lo corrigieron. A la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores le devolvieron algunas facultades, no todas las que tenía. Pero el dardo verdaderamente envenenado, el artículo más delicado, está intocado. Es el que establece que el gobierno puede disponer, por lo tanto puede utilizar todos los recursos bajo su administración, que incluyen los 2.1, acuérdense que se va acumulando, antes decíamos 2.04, ahorita ya hay 2.1 billones de pesos en la subcuenta de vivienda. Es decir, todas y todos los trabajadores que cotizan al Infonavit, en el estado de cuenta de su Afore,
pueden leer cuánto dinero tienen en su subcuenta de vivienda. Y ahora resulta que el gobierno va a poder disponer de esos recursos. Nos parece gravísimo porque además lo quieren hacer a través de una empresa que no va a rendir cuentas por ser una empresa filial. Y lo más grave, miren, no es que estemos especulando, es que el que hoy es director del Infonavit era director de Pemex. Fue responsable de una obra muy importante, Dos Bocas. Costó el triple de lo que habían anunciado y es fecha, dan cuenta hoy de ello en algunos medios impresos, está funcionando a menos del 20% de su capacidad. Es decir, son pésimos para construir obras y tenerlas a tiempo. Si hacen eso con el dinero de los trabajadores, se los garantizo, va a quebrar esa empresa y los trabajadores van a perder sus ahorros. Por eso estamos absolutamente en contra de esta reforma, que es confiscatoria. Nos hicieron caso en algunas cosas, pero en lo fundamental insisten en confiscar los ahorros de los trabajadores. Es que no exageramos cuando decimos que es un robo a los trabajadores.